Buenos días, hermanos y hermanas, radioyentes, televidentes e internautas. Agradecemos a Dios que nos permite llegar hasta ustedes para compartir una vez más el estudio de la lección de Escuela Sabática. Ya está aquí mi hermano Joselito para acompañarme en el desarrollo de este estudio. Buenos días y bienvenido. Buenos días, pastor. Gracias a Dios y a usted por hacerme la invitación y por estar aquí. Es un privilegio estar aquí para compartir la lección de hoy miércoles, pastor. Amén. Pues bueno, hermanos, ¿qué le parece si oramos de una vez? Oremos. Nuestro Señor y Padre que está en los cielos. Amén. Suya es la sabiduría, Señor, y tuyo es el conocimiento, Señor. Amén. Nosotros solamente somos los canales por los cuales se hace llegar, Señor, su palabra. Queremos pedirle, Señor, que en el estudio de esta lección podamos ser edificados, Señor, tanto nosotros como todos nuestros oyentes, todos nuestros televidentes, todos aquellos para quienes impartido esta bendición de abrir este mensaje, Señor. Amén. Ya que vivimos en momentos difíciles, ayúdanos, Señor, a detenernos en el tiempo y a examinarnos los unos a los otros individualmente, Señor. Amén. Y que este estudio sea, Señor, para que nosotros podamos comprometernos más, Señor, y ser fieles con usted. Amén. Pedimos su dirección, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, el tema de hoy se titula El omnisciente sabe lo que es mejor. Así es. Esta palabra omnisciente es un término que se refiere a alguien que sabe todo, aún lo por venir. Y por supuesto, ese es nuestro Dios. Amén. Y en el contexto del tema general de la semana, el cual es la sabiduría del tiempo de Dios, hermano Joselito, existe la tendencia de que nosotros creamos de que Él se ha tardado, y porque la tardanza ya se extendió bastante, existe la tendencia de que por allí queramos ponerle fecha a la venida del Señor. ¿Será que en la sabiduría del tiempo de Dios Él nos ha dado una fecha para su venida? Definitivamente no, pastor. Yo creo que el Señor dice en su inocencia, Él sabe lo que es mejor, porque ¿qué sería si nos diera una fecha? Realmente que nosotros habría como una preparación insípida, pienso. Así es de que, mire que la respuesta nos la da el libro de Hechos, el capítulo 1, versículos 6 y 7. Vayamos a ver qué nos dice ahí. La pregunta decía, ¿por qué información él se reserva aún el derecho de ocultarnos y por qué? Hechos, capítulo 1, 6 y 7. Dice de esta manera, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y en este asunto de la venida del Señor, está muy claro aquí, pastor, que el Señor tiene cosas tan importantes como es su santa venida, de que Él se las ha reservado. Como dijo el Señor Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Quiere decir, se lo reservó Él para Él. Exacto. Bueno, hermanos, lo que el Señor está diciendo no les toca a ustedes conocer o saber los tiempos o las sazones. También podríamos decir que estaba diciéndoles, no entren en especulaciones. Hay asuntos que están reservados solamente para el Padre. Voy a leer aquí en la Biblia de estudio. Dice, hay un comentario aquí de la sierva del Señor, Elena White. Dice, los discípulos sentían deseos de conocer el tiempo exacto de la revelación del reino de Dios. Pero Jesús les dijo que no les era permitido conocer los tiempos y las sazones, pues el Padre no los había revelado. Entender cuándo debía ser restaurado el reino de Dios no era lo más importante que debían conocer. Debían ser hallados siguiendo al Maestro, orando, esperando, velando y trabajando. Así es. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Miren las cosas que tenemos que hacer. Número 1, siguiendo al Maestro, deberíamos estar siempre. Número 2, orando. Número 3, esperando.
Número 4, velando. Y número 5, trabajando. Así es. En eso tenemos que estar concentrados. Ya especular en cuanto cuándo es que va a ser restaurado, cuándo es que el reino de Dios va a ser instalado. Nosotros sabemos que va a ser cuando Cristo venga, pero ya llegar a un punto de ponerle una fecha, pues Cristo ha dicho claramente, miren, eso le está reservado a mi Padre. Ustedes, en cuanto a las sazones y los tiempos, no les corresponde especular. Bueno, esto es importante, hermanos, porque es importante ponerle atención porque está dentro del contexto del título de la lección de la semana, que es la sabiduría del tiempo de Dios. En el tiempo de Dios hay sazones, hay tiempos que en relación con la restauración del reino le corresponden solamente a Él. No podemos nosotros basarnos en fechas. Así es, pastor. Mire la nota que nos dice la lección del miércoles, que se encuentra en Mensajes Selectos, el tomo 1, página 224. Dice: Dios no nos ha revelado el tiempo cuándo terminará este mensaje, o en cuánto tiempo de gracia, o cuándo el tiempo de gracia llegará a su fin. No procuremos saber lo que ha sido mantenido en secreto en los concilios del Todopoderoso. Interesante. Está claro en este párrafo del don de profecía que el Señor se ha mantenido cosas secretas a los cuales a nosotros no nos toca meternos en esos secretos que el Señor puso bajo su sola potestad, como dijo el Señor Jesús ahí en el libro de Hechos. Y es que, hermano Joselito, si le ponemos fecha a la venida de Cristo, fácilmente le vamos a poner fecha al fin del tiempo de gracia también. Porque estamos hablando de que el evento culminante será la venida de nuestro Señor. Y entonces, si ya le ponemos fecha a eso, pues igualmente le vamos a estar poniendo fecha a cuando la lluvia tardía cae, cuando el fin del tiempo de gracia ocurre. Y miren qué contundente esta declaración. Dios no nos ha revelado el tiempo, cuándo terminará este mensaje o cuándo el tiempo de gracia llegará a su fin. No nos ha revelado eso, y por ende tampoco su venida, cuándo ocurrirá. No procuremos saber, dice, lo que ha sido mantenido secreto en los concilios del Todopoderoso. Así es. Creo que es bien contundente, y por lo tanto, en la sabiduría del tiempo de Dios, no hay que especular en cuanto al tiempo cuando Él ha de venir, fechándolo. Y el título de la lección decía, pastor: el omnisciente sabe lo que es mejor. Por alguna razón el Señor se reserva esto de nosotros los seres humanos, porque nosotros somos personas como que nos alistamos siempre hasta el último momento. Y esto de la vida eterna, esto de la vida no es de alistarnos hasta... No, este es un proceso, pastor, que lleva una transformación, que lleva un cambio de carácter, y eso es un tiempo que se requiere, no es de la tarde a la mañana. Entonces el Señor, en este caso y en muchos otros, el Señor sabe por qué esto lo ocultó de nosotros. Exacto. Así como ocultó la venida del Hijo del Mesías, cuando vino por primera vez a nacer como un bebé. Imagínense que cuando nació, no es porque nadie se hubiera dado cuenta, pero las profecías venían diciendo el cercano acontecimiento, pero ignoraban en ese tiempo los líderes las profecías de ese tiempo. Exacto. Nunca habrá más un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. No hemos de saber el tiempo definido, ya sea del derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo. Interesante, a mí me gusta ver la gramática. Dice, no hemos de saber el tiempo definido. No tenemos que saber el tiempo definido, ya sea del derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. Y hermano Joselito, ha habido en estos últimos tiempos una especulación realmente en cuanto a este tema. Es más, algunos hasta están fechando la venida del Señor para el año 2031, basado en unas declaraciones de la sierva del Señor, Elena White, por ejemplo, de los 6,000 años. Pero
no se dan cuenta también de que en la semántica que la hermana White utilizaba, ella, esa expresión, 6,000 años, nunca la dijo como una cifra exacta. Algunas veces decía por casi 6,000 años, alrededor de 6,000 años, por 6,000 años. Entonces, ella hablaba en términos como redondeados. No podemos tomar una declaración de ella de una manera fija, porque ella la dijo en otras ocasiones, la misma declaración, pero redondeado, alrededor de, por casi, por unos. Entonces, no podemos especular con las declaraciones que ella dijo para estar diciendo de que en el 2031 Él va a venir. Yo le preguntaba a un pastor y le decía: ¿usted qué piensa? ¿Usted cree que vendría en el 2031? Y él me dice: no, yo creo que va a venir antes, me decía. Entonces, hay una tendencia a estar poniéndole una fecha, pero aquí está bien claro. Dice: no hemos de saber el tiempo definido, ya sea del derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo. No nos toca a nosotros saber las sazones o los tiempos que el Padre posee o puso en su sola potestad. Nosotros, como Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, proclamamos el segundo advenimiento de Cristo. Estamos preparándonos para encontrarnos con Él, pero no le hemos puesto fecha, porque tenemos claramente revelado que eso no se debe hacer. Yo creo que las palabras del Señor Jesús son bien claras, pastor, con las simples palabras que dijo: he aquí, vengo en breve. Y es la otra nota que estamos aquí leyendo, que vamos a leer, sigue diciendo la nota, ¿verdad?, que estaba leyendo este pastor. Dice: el Señor me mostró que el mensaje debe de avanzar y que no debe depender del tiempo, pues este no será nunca más una prueba. Vi que algunos están siendo objeto de una falsa excitación provocada por predicar fechas, que el mensaje del tercer ángel puede permanecer sobre su propio fundamento y que no necesita de fechas para fortalecerse, y que proseguirá con gran poder y efectuará su obra y será abreviado en justicia. Interesante, porque dice que el mensaje del tercer ángel puede permanecer sobre su propio fundamento y no necesita de fechas para fortalecerse. Exacto. Y hay una tendencia, hermano Joselito, últimamente a que si predicas el mensaje de los tres ángeles, entonces tú tienes que predicar que los periodos de tiempo de Daniel 12, esos son para el futuro. Y ahí están algunos poniendo los 1290 días, los 1335 días y antes los 1260 días. Allí algunos vienen y los están poniendo hacia el futuro, es decir, que no se han cumplido. Y pues, como eres predicador del mensaje de los tres ángeles, debes estar a tono con eso y debes, por lo tanto, poner esos periodos de tiempo hacia el futuro. Es un tremendo error, porque claramente está escrito aquí de que el mensaje del tercer ángel puede permanecer sobre su propio fundamento y que no necesita de fechas para fortalecerse. Y bueno, no debemos depender del tiempo. Este no será más una prueba. Está bien claro. No hay profecía de tiempo después de 1844. Así que esos periodos de tiempo de Daniel 12, yo siempre lo he visto como los adventistas, nuestros pioneros lo vieron como algo que ya tuvo su cumplimiento. Y el asunto es de que al poner esos periodos de tiempo hacia el futuro, los periodos de tiempo de Daniel 12, 1260, 1290 y 1335, por ahí viene y de repente ya hasta se predica de una fecha para la venida de Cristo. Eso es algo que solo el omnisciente lo sabe. No podemos nosotros especular, nos está diciendo el Señor en este estudio. Así es. Y que debemos estar al tanto de las señales, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, en el año 2000 hubo gente que hizo bastante hincapié, ¿no?, en esto de las fechas y todo eso, ¿verdad? Y ya vemos cómo error tras error han venido equivocaciones en esto. Así que sería mejor seguir el consejo del don profético que vamos a leer ya aquí. Y vamos a leer un versículo más en Deuteronomio 29, pastor. Creo que es un versículo clave, porque no solamente la palabra del Señor, el don profético nos dice, pero la palabra del Señor también aquí nos deja en claro
que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Mire, un punto aquí que podemos ver más como el de Hechos, que leímos ahí en Hechos capítulo 1, 6 y 7. Ahí nos decía que no podemos ir más allá de lo que el Señor nos ha revelado. Lo que el Señor puso bajo su sola potestad, ahí no podemos entrar. Pero aquí también dice que las cosas secretas pertenecen al Señor. Quiere decir que hay cosas secretas que el Señor les puso vamos a decir así, como un límite donde nosotros no podemos entrar en eso. Pero hay cosas que el Señor ha revelado para nosotros. Así es. Y esas son las que nosotros podemos hablar, predicar. Esas son así, porque el Señor así lo ha dejado, que nosotros podamos... las cosas reveladas, Él no las dejó para que nos explayáramos en eso, pero las cosas secretas, ahí, por ejemplo, hay quienes preguntan que de dónde vino Dios y todo eso. Esas son cosas que nosotros no nos debería no debemos meter con eso. Hay gente que tiene la costumbre de andar a veces indagando, preguntando por cuestiones que la Biblia no las dice claramente y quieren andar pues especulando sobre el asunto de la esposa de Caín. Y hay tantas cosas pero hermanos, aquí el Señor dice, miren, lo que está secreto, eso le pertenece a Dios. Lo revelado es de ustedes y para sus hijos, y ha sido revelado para que ustedes cumplan con todas las palabras de esta ley, con todas las palabras que están en la Biblia. Todo lo revelado en la Biblia, hermanos, lo revelado es para nosotros y para nuestros hijos, para que lo cumplamos. Lo que no está revelado es de más que andemos allí tratando de especular. Eso nos puede llevar hasta cometer un pecado, porque algunos hasta especulan sobre la personalidad de Dios, sobre la personalidad del Espíritu Santo. Es un asunto que tristemente hay muchos que andan por ahí extraviados en eso. ¿Y por qué no conformarnos con lo revelado? ¿Por qué querer andar con las cosas que son ocultas, queriendo estar sabiendo? Hermanos, con lo revelado tenemos suficiente para poner nuestra vida en armonía con la voluntad de Dios. Así que agradezcámosle a Dios por lo que ha revelado en su palabra y disfrutemos de eso y cumplámoslo para que nos vaya bien en la vida. Nosotros como pueblo entendemos, pastor, que el Señor en la palabra de Dios sí hubo profecías de tiempo, pero el espíritu de profecía, y tanto como la palabra de Dios nos indican que la última profecía de tiempo fue aquella de los 2300 tardes y mañanas. Y podemos ver cómo todo se cumplió en su tiempo. Y la lectura que viene aquí abajo en la lección, la última parte de esta lectura, que se encuentra en Conflicto de los Siglos, página 510, nos habla algo al respecto. La mención de una fecha precisa para el juicio en la proclamación del mensaje del primer ángel, fue ordenada por Dios. La computación de los periodos proféticos en que se basa ese mensaje, que coloca el término de los 2300 días en el otoño de 1844, puede subsistir sin inconveniente. Los repetidos esfuerzos hechos con el objeto de encontrar nuevas fechas, el fin de los periodos proféticos y los argumentos para sostener de este modo de ver, no solo alejan de la verdad presente, sino que desacreditan todos los esfuerzos para explicar las profecías. Note lo que dice aquí. Dice que esos esfuerzos repetidos, ¿verdad?, que son hechos con el objeto de buscar nuevas fechas, dice que eso nos puede llevar a alejarnos de la verdad presente. Dice, cuanto más a menudo se fije fecha para el segundo advenimiento y cuanto mayor sea la difusión recibida por una enseñanza tal, tanto mejor responde a los propósitos de Satanás. Wow, okay. Eso está fuerte. Qué fuerte está esta lectura. Esto está fuerte. Hermanitos, está en estos días saliendo una declaración, a mí me la ponen a veces, Maranata 2031. Ahí la andan repitiendo varios, Maranata 2031. Miren esta declaración, escúchenla, qué fuerte. Cuanto más a menudo se fije fecha para el segundo advenimiento y cuanto mayor sea la difusión recibida por una enseñanza tal,
tanto mejor responde a los propósitos de Satanás. Es posible que alguien diga, no es que no estamos diciendo fecha, estamos diciendo el año. No importa, estás fechando, estás poniéndole un tiempo limitado. No te corresponde, mi hermano. Esa expresión Maranata 2031, guárdatela. Porque mira, cuanto más a menudo se fije fecha, aunque sea el año, si el año es como una fecha, la fecha tiene que ver con datar el tiempo. Dice, cuanto más a menudo se fije fecha para el segundo advenimiento y cuanto mayor sea la difusión recibida por una enseñanza tal, tanto mejor responde a los propósitos de Satanás. Tengamos cuidado, hermanos. No vayamos nosotros a estar cumpliendo los propósitos del enemigo al estar especulando en cuanto al tiempo cuando Jesús ha de venir. Él dijo, ciertamente, vengo en breve, y nosotros digamos, amén, amén, ven, sí ven, Señor Jesús. Amén. Sí. Una vez transcurrida la fecha, Él cubre de ridículo, note lo que dice Satanás ahora aquí, una vez transcurrida la fecha, Él cubre de ridículo y desprecio a quienes la anunciaron y echa oprobio contra el gran movimiento adventista de 1843 y 1844. Allá en mi país, me estaba contando mi madre que anduvo circulando una ven, bien bonita la ven, a todo color, diciendo que Jesús venía hace, parece que 3 años atrás, y tenía la fecha. Y era un asunto que estaba causando revuelo ahí, y eso también estaba ocurriendo en varias partes. Pero ¿qué sucedió? Cuando llegó la fecha, al individuo que anduvo propagando eso, pobre, Satanás, como dice aquí, cubrió, dice, de ridículo y desprecio a quienes anunciaron dicha fecha, porque no vino el Señor y le trajo oprobio al movimiento que ha surgido desde 1844. Así que, hermanos, no caigamos en esos errores. Mejor vivamos cada día como que si Él viniera hoy y preparémonos para que Él nos encuentre en paz con Él. Así es, y yo creo que nosotros sabemos que 1844 fue una fecha muy importante y podemos comprobar con la escritura que cómo esto vino al cumplimiento. Y el enemigo pone alrededor de todo esto, pastor, todo esto que está pasando y que podemos ver para que se siga viendo que de por sí, ¿verdad? Ya nosotros podemos ver en las redes cibernéticas que los adventistas son esto y que son aquello y que no vino el Señor Jesús cuando ellos estaban predicando ese chasco y todo eso. Entonces con todo esto pues viene como dice aquí, venimos a echar más oprobio contra el movimiento adventista de 1854, que nosotros sabemos que fue un cumplimiento profético basado en la escritura, en la Sagrada Escritura, y esta es obra del enemigo. Dice, los que persisten en este error llegarán al fin a fijar una fecha demasiado remota para la venida de Cristo. Y note lo que dice aquí ahora, ellos los arrollará en una falsa seguridad y muchos solo se desengañarán cuando sea ya muy tarde. Conflicto de los siglos, página 210. Bueno, así de esta manera entonces, creo que la lección ha sido bien clara en cuanto a que en la sabiduría del tiempo de Dios, Él se reserva la fecha, aún el año de su venida. Así es. Va a llegar un momento, según una profecía de la sierva del Señor el Nahuay, una visión que tuvo, que oiremos el día y la hora, pero eso ya será justo cuando esté por darse el desenlace de que Él aparezca en las nubes. Pero por ahora no deberíamos estar especulando y dejemos que el omnisciente, que lo sabe todo, Él sabe por qué no nos ha dado fecha. Y como dice la lección, Él sabe lo que es mejor. No nos adelantemos al que va a dar la fecha exactamente en ese tiempo. Así es. Vamos a orar y démosle gracias a Dios por ayudarnos a entender en cuanto a los tiempos, la sabiduría de Dios que nos ha dado. Amén. Señor, qué sabio has sido con nosotros, que no nos ha dado una fecha para tu retorno. Ni siquiera, Padre, nos ha dado el año. Cuán sabio has sido en esto, porque sin duda tú no quieres que la preparación sea en base
a fechas, sino en base a una inminente venida tuya. Señor, te pedimos que nosotros nos conformemos con lo revelado y que vivamos de acuerdo a lo que has revelado. Y que no entremos, Señor, en el campo de la especulación, poniendo fechas o por aquello de que creamos que ya te tardaste. Ya, por lo tanto, debemos de darle esperanza a la gente, dándole una falsa fecha. Señor, te rogamos para que nos ayudes a vivir cada día como que si fueras a venir hoy. Que vivamos, Señor, hoy, mañana y siempre, tomados de tu mano, para que en el día y hora que tú quieras venir, nos encuentres preparados. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra, por esta aclaración que nos das en cuanto a la sabiduría tuya, en cuanto al tiempo. Te lo agradecemos, Señor, todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.